Buenas noches amigos, aquí estamos de vuelta con ustedes, más allá de las noticias, y hoy es martes, sigue la semana, sigue la actividad política y está con nosotros como todos los martes Raúl Hernández. Con Raúl vamos a hablar en el día de hoy, que es un estudioso de las encuestas, sobre todo de las actividades políticas. Vamos a ver qué opinión le merece a Raúl la actividad realizada este domingo, tanto en Santiago de los Caballeros por el Partido Reformista Social Cristiano, como por el Partido de la Liberación Dominicana, aquí en el Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto, donde ya prácticamente se da inicio a la campaña política, y hoy precisamente la Junta Central Electoral dio apertura formal a la campaña electoral en un acto celebrado en el Hotel El Embajador, donde se dieron cita las principales fuerzas políticas y las principales personalidades del mundo político, empresarial, periodístico. Esto prácticamente estaba abarrotado, con las palabras también de Roberto Rosario, como siempre, unas palabras muy bien ponderadas, muy bien hechas, dando los números y las estadísticas de las votaciones para este año 2016, el 15 de enero, cuando serán celebradas las elecciones generales, que por primera vez en 22 años, creo, de mayo, ¿no? De mayo. Mayo, perdón. Sí, 15 de mayo. Yo dije... De enero. De enero. Mayo. Mayo, claro, mayo, 15 de mayo. 15 de Estaba mayo. acostumbrado siempre al 16 de mayo, pero es el 15 de mayo, ¿verdad?, que se van a celebrar las elecciones, que hace 22 años que no se celebraban las elecciones conjuntas, tanto congresionales, municipales, como presidenciales. Entonces, esto implica más de 4.000 puestos que van a ser elegidos, y la pena es que todavía las principales fuerzas políticas, que son el Partido de la Liberación Dominicana y sus fuerzas aliadas, y el Partido Revolucionario Moderno y sus fuerzas aliadas, el PRM todavía prácticamente no tiene nada definido. Algunas candidaturas, como la candidatura síndico, que aparentemente la tiene definida, aunque hay un problema con una sentencia del Tribunal Superior Electoral, donde le da Fello ganancias de causa en una demanda de que él es el candidato escogido por esa organización política, aunque la organización ha manifestado que no va a acatar esa decisión. Entonces no sé qué podría pasar en ese caso, en la parte legal. Pero yo pienso que es inusual, Raúl, que a esta altura, al 2 de febrero, los partidos políticos todavía como que no se sienten en esa campaña como en épocas anteriores, que ya para esta época la campaña tenía un trecho recorrido grande, ya se había recorrido por lo menos 1 o 2 veces el país. Lo que pasa es que también el país ha cambiado y también las épocas van marcando pautas de hacer política de una forma distinta, Henry. Ahora con el hecho de que las redes sociales tienen un peso determinante ahora en estos procesos electorales. Tú sabes que ya se habla inclusive hasta del neuromarketing político, sí. Se habla del uso de herramientas muy interesantes. Yo he participado, Henry, en actividades donde han venido expertos en comunicación política, por ejemplo, y hay un caso en Colombia que me pareció muy interesante, lo comparto brevemente con los amigos televidentes, donde hasta se trabaja georreferenciando a los votantes, Henry. Creo que eso es importante, territorialmente, manejando herramientas modernas, repito, se está haciendo política también. Yo creo que el país ha cambiado, es cierto lo que tú dices, porque tradicionalmente a esta altura ya los partidos políticos habían hecho muchísimas, ¿verdad?, caravanas, sí, mítines, pero ya realmente que la política también está cambiando. Es lo único que puedo señalar en ese sentido, Henry. Ahora, lo que preocupa es... Quizá también, Raúl... la conformación de las boletas electorales. Exacto, esa es la preocupación. Y de los comités, de los organismos de dirección, de tanto campaña, a nivel nacional como a nivel local, ¿verdad?, los partidos, ni siquiera sus estructuras, lo que ahora se llama maquinaria electoral, no han sido definidas. Y sí, eso sí es una cosa inusual, porque está bien que tú ya no estés haciendo el caravaneo que se hacía hace 10, 15 años atrás, como tú señalas. 15 años no, en la campaña anterior, en 2012, no hay que ser tan lejos. No, pero yo digo en el término de tiempo. Sí. Yo digo que ya a esta altura, corroborando con lo que tú dices, Henry, ya a esta altura esos mítines habían ya por ejemplo, habían ocurrido en muchos puntos del país. Ya se había recorrido por lo menos una vez el país. Una vez de las tantas veces que lo recorren los candidatos. Sí. Pero realmente eso ha bajado mucho.
creo que también es parte de una situación que ocurre en los Estados Unidos, en muchos países, donde los grandes mítines son importantes, Henry, sino el trabajo focalizado en segmentos de la población, y hay todo una serie de herramientas, repito, que se están usando hoy en día. Quizás yo pienso también que uno de los elementos que por qué no ha sucedido esto es cómo se arrancó este proceso, es decir, con un partido revolucionario dominicano dividido sale una nueva organización, PRM, que todavía hasta hace unos meses atrás no tenía una representación en todos los pueblos, en todas las provincias. Una situación muy sui generis, muy especial. Esto daba una ventaja al candidato del Partido de la Liberación Dominicana, que es un ducho en los quehaceres políticos, porque viene trabajando política de hace 40 años, 30 años, 40 años, fue candidato a la presidencia en el año 2000, y ya en el 2012, que fue candidato, gana las elecciones, se convierte en un presidente de los más populares en toda la historia política del país, porque hay que decirlo, en las mediciones que se han hecho siempre, desde que Danilo Medina ganó las elecciones y de que fue presidente de la República, de que empezaron a hacerse las primeras evaluaciones de su gestión, ha salido, para sorpresa de mucha gente, por encima del 60 y del 70%, cuando lo regular era que cuando un presidente llega, bajara su apreciación de la gente, porque muchas de las expectativas se rompían. Sin embargo, para algo inusual, el presidente llegó, según las mediciones, hasta un 80%. Y no me estoy refiriendo a mediciones locales nada más, sino valoraciones latinoamericanas de su gestión. En comparación con otros presidentes, está muy bien posicionado. Se ha posicionado en el primer lugar y no ha sido destituido. Superando figuras como Correa, Evo Morales, es decir, que tienen una gran valoración en sus países. No, y en su momento hasta Hugo Chávez también. Claro, Hugo Chávez, pero como ya murió, en el caso, por ejemplo, del presidente Rafael Correa de Ecuador, que en un momento dado fue el primero en la región. Y Danilo lo desplazó de ese posicionamiento que tiene ese presidente en su país, porque hay que reconocerlo, Henry, ha hecho una obra inconmensurable, un trabajo, una labor de conexión con el pueblo ecuatoriano, pero en el caso de Danilo Medina, hay que decirlo así, y lo reclamó en la actividad del domingo a la que tú hiciste referencia, ¿verdad? Porque hay una obra ahí, hay una obra, usted puede decir lo que usted quiera, tener el criterio que usted entienda, puede ser PLDista o no PLDista, pero hay una obra ahí, Henry, una obra de gobierno. Concluyendo con esta reflexión, bueno, esta posición tan abismal de diferencia de un candidato que logra la repostulación, es decir, para ser reelecto, para presentarse para la reelección, con toda estas simpatías en la población ante un candidato nuevo que todavía no es conocido ni siquiera en muchos de los rincones del país, que no saben quién es Luis Abinader, porque hay que decirlo. O sea, en una parte del país, porque no era un candidato que viene haciendo política de primera mano desde hace mucho tiempo, sino desde el año 2012, cuando fue candidato a la vicepresidencia con Hipólito Mejía. Entonces, quizás pienso yo, Raúl, que esta diferencia tan marcada y entrando en un proceso electoral con una diferencia dada por todas las encuestas tan marcadas, pues entonces hizo que esta contienda electoral fuera como más suave, como que menos bullosa. Ahora sí, ahora vamos a empezar a los procesos electorales, que vamos entonces a analizar estas encuestas y esta situación que está pasando con el propio candidato del PRM, que viene desde un 17, según algunas encuestas, hasta subirse en un 35. O sea, algo nunca visto tampoco y para muchos poco creíble. Pero lo vamos a analizar ahorita con tu experiencia, a la luz de los números, para ver lo que está pasando. Pero volviendo al acto de ayer, del domingo, que es lo que estamos valorando ahora, que yo entiendo que se ha sacado lamentablemente de los medios de comunicación por el asunto de la discusión de la Gallup, no si fue falsa, si no fue falsa, si tiene números que no son reales, etcétera. Pero el discurso del presidente Danilo Medina creo que fue un discurso de lo mejor que yo he visto en cuanto a estructura de discurso, porque lo abarcó prácticamente todo. Y creo que fue la mejor lectura de un discurso que ha dicho el presidente Medina, que ha demostrado que ha superado con creces aquel Danilo Medina de en principio, cuando empezaba a leer su discurso en teleprompter. Porque aunque la gente lo vea así, él está leyendo su discurso en el sistema de teleprompter.
Entonces, con algunas frases que tengo entendido que fue cambiada, aquella de voy por más, porque una frase que usaba creo que Tania Báez en un programa que tiene de autoayuda, y ahora se llama, creo que ahora vengo por más. Ahora vengo por más. Creo que algo así, que se ha cambiado en función de esa demanda que se ha hecho. Pero en definitiva, el discurso del presidente, la participación de la gente, que lo decíamos ayer aquí, yo nunca había visto, y nosotros hemos cubierto y hemos participado en muchas actividades, y tú también, sí, Raúl, claro, lo has visto, sí, claro. Cómo se llenó esto de manera espontánea, y a las 8 de la noche prácticamente todo estaba lleno. En otras oportunidades, no importa el partido que sea, o lo fuerte que fuera el partido, siempre habían espacios vacíos o que se llenaban en último momento. Sí, no, realmente, Henry, yo sé que ya vamos a la primera pausa, sí, porque tenemos, ¿verdad?, el resumen noticioso. Sí. Ahora bien, hay un detalle importante. Yo creo que el Partido de la Liberación Dominicana, el PLD, hay que reconocerle que ayer, el domingo, perdón, en la mañana marcó un hito en lo que tiene que ver con una organización o un montaje, Henry, de una actividad de esa índole. Ha sido innovador, realmente sorprendió a muchas personas. Creo que la producción estuvo a la altura de estos tiempos que estamos viviendo. Hubo una serie de elementos, no sé si disponemos del tiempo para hablarlo, sí, ahora, sí, pero lo que quiero destacar es, número uno, la innovación, Henry. Un montaje, una organización de un acto que contribuye inclusive a la gente que se quedó en sus hogares, ¿verdad?, y que decidió sintonizarlo. Realmente representó un espacio artístico sumamente interesante. Hermoso, fíjate, el opening, sí, el opening donde dos jovencitos, ¿verdad?, dos adolescentes prácticamente son los que abren la parte artística. Ahí hubo 4 generaciones enteras dominicanas, ¿verdad?, que hicieron un acto de presencia en esa actividad. Lo de nuestro magistrado Fernando Casado, sí, fue una nota muy emotiva. Que era el cantante, sí, original de esa canción, ¿verdad? La Primavera para el Mundo. Claro, entonces la explicación que él dio y lo que él dijo, que él ha nacido, ¿verdad?, ha sido un artista para cantar, no para hablar, pero fue breve y fue muy preciso con sus palabras. Creo que eso le dio una nota un tanto emotiva, sí, a esa parte artística de ese acto tan importante. Bueno, ya tú lo hablaste ayer. Ahí estuvo Nini Cáfaro, no, haciendo gala de su voz intacta. Bueno, yo no sé dónde que él duerme, lo hemos hablado en este programa, sí, si es que él se entra en una cámara de oxígeno, o duerme debajo de la cama, como me dijo una amiga que no se pone vieja. Mírenlo ahí, señores, en las pantallas de sus hogares. Nini Cáfaro tiene la fórmula de la eterna juventud, sí, porque si le cuentan los años, Henry, casi 80 años. Son casi 80 años de edad. Sí. Y mira cómo está ese hombre. Está más joven que yo. Claro, como el primer Guandul. Sí. Nini Cáfaro, claro, le dio una explicación a un amigo en común. Él le dijo que él no pasa mala noche, no, él tiene que un régimen de vida muy bien. Que él a las 7 de la noche está guardado en pijama en su casa, que no socializa, que no come de noche. Pero yo no sé. Pero oye, como quiera que sea. No, él es un ejemplo, sí, vivo de lo que él está en la juventud, Henry. Así es. Porque eso no se pone bien. Pero esa fue una parte muy bonita. Muy bonita, claro. Y tú sabes otro, sí, elemento a destacar. Sí. Era que el locutor era una voz en off, que sí, era de Héctor Olivo. Claro, una que autoridad, es el director de comunicación. Una voz autorizada y claro, que es emblemática del PLD. Emblemática del PLD, sí, y sí, un conocedor de las entrañas, de lo más íntimo del Partido de la Liberación Dominicana. Y que sabía cuándo hablar. Y además muy bien valorado por la organización. No, pero estamos hablando de un cuadro político, sí, un miembro del Comité Central, un hombre que se ha madurado en el ejercicio político interno de su partido, y fíjate que sus intervenciones fueron certeras todas. Sí, en los momentos clave del acto. Y otro dato, sí, también, Raúl, es el escenario. No, un escenario. O sea, el escenario estaba prácticamente con los únicos protagonistas, sí, que eran las personas que representaban a aquellos que habían sido favorecidos con el programa de gobierno de la visita sorpresa del presidente de la República, que la gran sorpresa, como tú decías, sí, sí, fue de esta joven de los chocolates, sí. Sí, que se venden ahora en los supermercados. Hace la presentación de Altamira, sí, de Danilo Medina, ya
el protagonista, como ella lo presentó, una presentación magistral. Pero natural, sin leer nada. Porque habló con el corazón, hermano. Entonces yo he dicho... Ella es una estudiante de psicología. De psicología, sí, no, pero se manejó. Sí, se manejó con una maestría increíble. Entonces, ¿eso tú sabes qué permitía eso? Sí. Ese escenario limpio, donde prácticamente el presidente de la República se sentó abajo, junto con los miembros del comité política. Usualmente siempre era arriba en tarima, y entonces todos estaban abajo. Exactamente. Y cuando fue el presidente, entonces se subió la escalinata y subieron a acompañar. Así es decir, fue sin desperdicio. No, realmente. Porque fue un acto, incluso Henry, yo comentaba con unos amigos, que esa actividad del PLD fue una respuesta sin entrar en polémica ni en discusión con el PRM y con el candidato de esa organización, Luis Abinader. Fíjate que Luis calificó las visitas sorpresa como un fracaso de la gestión gubernamental y que no han rendido los frutos de lo que el gobierno habla. Entonces, ¿qué yo veo en ese acto? Bueno, que el PLD como partido oficial, como partido de gobierno, el presidente Danilo Medina, ¿verdad?, se le da una respuesta al PRM colocando en primer plano a esas personas que han sido beneficiadas de las visitas sorpresas. Y un elemento interesante es lo que tú dices de que todo el comité político está abajo y cuando el presidente habla se coloca solamente la figura del presidente de la República. Toda la propaganda, y el único que habla. El único que habla en la actividad. Además de la voz en off. Sí. Es la única voz que habla. El único discurso. Así es. El único discurso y creo, repito, que esta es una actividad que la gente, independientemente de que una persona sea o no PLDista, esto representa en cierta medida, Henry, una innovación. Son muchos elementos que está ahí, pero lamentablemente en televisión el tiempo no es nuestro mejor aliado y muchas de las cosas la gente las sabe después que esa actividad el domingo. Y esa es la parte del montaje. Ahora, la parte de la estructura del discurso, donde hizo referencia prácticamente a cada tema, dio respuesta a cada pregunta y dio además las razones por qué quiere volver a la presidencia o quedarse en la presidencia de la República, cuando hablaba de sus programas que había hecho y que quería más, cuando hablaba de las visitas sorpresa, los logros de la visita sorpresa, los logros de las escuelas, de la tanda extendida, dando cifras y números. Entonces, ¿qué iba a hacer? Porque la gente decía, bueno, ¿y cuál es la propuesta de gobierno? Ahí está estructurada toda la propuesta de gobierno del presidente Danilo Medina. Es decir, que ese es un discurso que no tiene desperdicio, un discurso inclusive para analizarlo en mesa redonda con conocedores de este tipo de actividades políticas que no se habían visto y ha roto, como tú decías, Raúl, lo tradicional, lo que era lo esperado. Salió con algo inesperado y con un discurso que prácticamente dejó a todo el país deslumbrado. Henry, antes de la pausa, solamente para cerrar esa parte del discurso, porque estuvimos hablando del acto y tú cierras, ¿verdad?, esta primera entrada del programa con el análisis del discurso. Yo solamente tengo un elemento negativo, es la lectura que le doy. Un solo elemento negativo para mí tiene el discurso del presidente Danilo Medina, y es que él llega a la presidencia de la República con un eslogan que fue inclusive criticado por especialistas en marketing político, porque se consideró que era muy largo. Continuar lo que está bien, corregir lo que está mal y hacer lo que nunca se ha hecho. Esa fue su propuesta de campaña, ese fue su eslogan. Y él gana realmente porque pudo, ¿verdad?, nuclear alrededor de su candidatura ese voto mayoritario que lo llevó a la presidencia. Entonces fíjate que ese fue el gran ausente. En su estructura del discurso, aunque él dijo algunas pinceladas, no estructuró el discurso para explicarle al dominicano que lo estaba viendo, que lo estaba escuchando, que él materializó esa propuesta o esa promesa cuando fue candidato y a lo largo ya de estos 4 años de gestión. Bueno, esa es la única observación negativa que le hago al discurso. Lo que más se acerca es cuando dice que él es un presidente que ha cumplido lo que ha prometido. Con su promesa. Y es verdad. Pero no trabajó, lo que te quiero decir, en su línea del discurso, no dio una explicación que tuvo tiempo para hacerlo porque duró prácticamente 1 hora y no explicó que él logró eso que tú estás diciendo, que él fue un presidente que cumplió con sus promesas, de darle la explicación a ese eslogan que lo catapultó a la presidencia de la República. Pero que él no tiene que prometer, porque él sabe ya, la gente sabe que lo que él promete, lo cumple. Así es. Esa es la parte, ese ha sido su accionar. Así es. Y así ha sido. Vamos a la pausa
Vamos a regresar entonces, Raúl, si te parece, sí. con estas encuestas que han estado Sí. funcionando, qué es lo que se está moviendo detrás de todo esto, porque no podemos perder de vista que estamos en una lucha política por el poder, donde los protagonistas no solamente son los partidos políticos ni los aspirantes a la presidencia de la República. Hay otros sectores que están detrás de eso moviendo los hilos también. Vamos a la pausa. Mira, en estos procesos electorales se mueven muchas fuerzas que la gente común puede entender que simplemente se están moviendo los partidos políticos, el candidato, y bueno, pero hay muchas fuerzas que tratan de para converger en un interés que es de que su candidato gane y el otro baje. Eso es normal, ¿no?, en un proceso electoral. Ahora, vamos a ver en este proceso algunas cosas que quizás se pueden ver separadas, pero que al final de cuentas tienen un fin que es el mismo, que es desplazar a Danilo Medina de la posición privilegiada que tiene y traerlo abajo. Por ejemplo, la huelga médica se puede ver como algo, una huelga, bueno, Ariel Suero siempre lo que ha hecho huelga. De repente empiezan manifestaciones y movilizaciones, ¿verdad? Y van a venir más, porque en este proceso electoral aparentemente uno de los mecanismos para buscar la manera de lesionar la gran figura, la gran popularidad de Danilo Medina es haciendo eso. Y dentro de eso se mueven no solamente los partidos políticos, sino fuerzas empresariales también que tienen sus intereses con esas organizaciones políticas. Entonces, a través de eso se mueven las llamadas encuestas que las hacen empresarios o las hacen grupos de periódicos o empresariales, ¿verdad?, para buscar ir posicionando a lo que es su candidato, porque de repente el presidente Danilo Medina, que ha sido como dijimos desde un principio, ha tenido una valoración por encima de un 60%, una valoración en esta encuesta de casi un 70%, no la intención del voto, pero sí la valoración de que va a ganar las elecciones. Parece que se quiere cambiar esa situación. Y entonces estamos viendo encuestas que no tienen cómo sostenerse. El último caso es el de la Gallup, que es la más importante, porque siempre hay otras encuestas que surgen de laboratorio para tratar de contrarrestar los números y darle un empujoncito al candidato que las manda a hacer. Pero la gente estaba esperando la Gallup, porque la Gallup se había ganado el privilegio, el prestigio de ser una encuesta seria que da los números que al final salen cercanos a lo que resulta de las elecciones. Claro, en el periodo pasado, en el año pasado, hubo un gran error de la Gallup, que fue reconocido por su propio presidente, que fue aquel donde dio a Guillermo Moreno con un 24%, un dato insostenible. Un 23. Un 23 y punto tanto, o sea, casi un 24%. Sí. Es decir, que estamos ante una situación ahora que de repente la Marpen le da un 57 días antes de la realización de esta y la Gallup hace dos encuestas. El mismo equipo, Raúl, que hace el trabajo de campo, que hace las tabulaciones, que hace todo el trabajo, le dan dos resultados diferentes. ¿Qué tú opinas de eso? Mira, Henry, vamos a empezar, y lo dijimos en aquella oportunidad, te está haciendo referencia de algo interesante para compartirlo con los amigos televidentes. Por ejemplo, es penoso lo que le hizo Gallup a Guillermo Moreno. No sé si tú recuerdas, Henry, yo lo dije aquí en tu programa, y recogí esa información que fue publicada en un medio digital y en muchos medios de comunicación. Y yo lo voy a leer nada más, no solamente ese párrafo, sino puede ayudar, por ejemplo, el camarógrafo, para que la gente vea el titular de estas declaraciones que ofreció Guillermo Moreno en ese momento,
vamos a darle el background a la gente, Henry, porque esto es una cosa, hasta uno se ríe, pero es penoso el caso que está pasando con la Galo. En ese titular, que yo lo bajé de un medio digital, Henry, mira lo que dice ahí. Ahí habla de que Guillermo Moreno, ¿verdad? Posicionamiento de Alianza País en encuesta Gallup. Exacto. Es fruto del trabajo, dice Moreno. Pero yo te voy a leer solamente el primer párrafo, por eso no se le hace a nadie. De verdad, eso no se le hace a nadie. Yo iba a usar una figura que la gente me entendiera, ¿verdad? Pero oye lo que dice aquí. Esto fue el 10 de febrero del año 2015. Estamos en febrero del 2016. A ley de día para que eso cumpla un año. Le compremos un bizcocho con una vela. Sí. Atiende. Dice aquí, Guillermo Moreno, líder del partido Alianza País, acogió con humildad, ayúdame Román, humildad entre comillas, miren eso, humildad entre comillas, destaca aquí. Dice, acogió con humildad, eso es el primer párrafo, no voy a leer más de ahí, con humildad, los datos de la encuesta Gallup hoy que lo ubican en un segundo lugar de las preferencias electorales, lo que atribuyó al trabajo arduo de los últimos años y al deseo de cambio de rumbo de la sociedad. Esa fue la respuesta en una actividad convocada para eso, donde estaban emocionados los seguidores de Alianza País, del líder Guillermo Moreno, colocado por Gallup con 23% en febrero, hace un año, Henry. 23.4. Sí, casi 24, como tú decías, 23%. Eso ocurrió en ese momento. Pero recordemos que Asisa, empresa que respetamos, tú sabes que tenemos una diferencia con Joaquín Alberto Ramírez, que estuvo aquí hace 2 semanas, ¿verdad? Compartiendo con nosotros la semana pasada. Y Joaquín cree mucho en la Galo. Él y yo tenemos una discusión, una diferencia con esto. Él cree mucho en la Galo. Fíjate que he dejado a Joaquín tranquilo. Yo estoy esperando, oye, él ve este programa. Claro. Yo estoy esperando que él me escriba. ¿Me va a escribir ahorita? No viene a ver llama. No, o me llama. Sí, pero oye esto, Henry. Asisa, oye este titular. Asisa dice, es imposible el crecimiento de Guillermo Moreno. Ya lo vayan a estar. Sí, lo trajimos al programa. Y trajimos a la señora Pagán, ¿verdad? Que es la que preside la ejecutiva máxima de Asisa. La señora Pagán vino aquí y dio una explicación. ¿Y qué hizo ella? Llamó a las encuestadoras a un debate académico, Henry, no político. ¿Tú te acuerdas que ella dijo, busquemos una universidad y vamos a demostrar al país la metodología de cada firma encuestadora? ¿Y qué estableció ella? Dijo que eso no era posible. Que, oye esto, la directora ejecutiva de la firma encuestadora CISA Research Group dijo que desde el punto de vista estadístico es imposible que el presidente del partido Alianza País haya dado un salto cuantitativo en 4 meses de una intención de voto de 1.8 a casi 24%, como tú decías, era un 23%, conforme los datos más recientes de la encuesta Gallup. Ella lo cuestionó, eso era inusual. Nunca una firma encuestadora en este país había confrontado a otra públicamente y retó a Gallup que demostrara de dónde salía ese porcentaje atribuido a Guillermo Moreno. Señores, estamos hablando de febrero, insisto, 2015 del año pasado. Hará hoy, el día de febrero, un año. Ahora, ¿qué ocurrió? En el espectro político dominicano había una incertidumbre porque no se sabía con certeza, ¿verdad?, si el presidente Danilo Medina tenía una real intención de repostularse. Tú sabes, Henry, los amigos televidentes, que había un impedimento en la Constitución de la República. Vamos a ubicarnos, ¿verdad?, a contextualizar las cosas el año pasado a esa fecha. ¿Y cuál fue el ejercicio que hizo Gallup? Colocar a Guillermo Moreno en un segundo lugar ficticio y mire en la ridiculez lamentable, ¿verdad?, que cayó esa firma. Pero ¿qué ocurrió entonces en julio del año 2015? Bueno, tú te acuerdas que la reunión del comité político, aquella famosa reunión del 19 de abril, entonces hubo una decisión en Guandolio, una decisión, después se modifica la Constitución para permitirle al presidente Danilo Medina que se pueda repostular. Hubo una crisis, porque hay que decirlo así, un acuerdo en el PLD. Un asomo de crisis. Sí, una situación, ¿verdad?, difícil para el PLD, que la pudieron sortear
por elementos que no lo vamos a discutir aquí ahora, Sí. pero los resultados están a la vista de todos, ¿verdad? Así es. El PLD solucionó su problema, hizo un acuerdo, Danilo se puede repostular, y entonces Galo nos ofrece, Henry Pimentel, amigo televidente, yo sé que a Henry no te gusta mucho, Henry, el asunto de traer el periódico al programa, pero yo te voy a decir por qué yo lo traigo. Henry es un hombre de tecnología. Yo tengo mi tableta y tú tienes tu laptop y tenemos celulares, pero oye, ¿por qué hay que traer periódicos, Henry? ¿Sabes para qué? Para que Galo y la gente sepa que uno le guarda la cosa. Es para eso, es intencional, Henry. Yo sé, Henry, no te me ponga guapo, porque a él no le gusta que uno traiga periódico. Pero miren esto, amigos televidentes, miren esto. La Galo, en julio del 2015, Henry, presenta aquí este titular y le dice al país que Danilo gana en primera vuelta. Ya Danilo resolvió su problema, ¿verdad? Sí. Se modifica la Constitución y el PLD acuerda que él vaya como candidato para las elecciones del 2016, Henry. ¿Pero con Y cuánto gana él? No, con un 62%. Dice la Galo en Y un julio, 17. en julio del año que 17.4. Abinader. Eso es lo que dice Galo en julio del año 2015. Pero ¿qué es lo que yo quiero destacar? Atiende bien, Henry. Oye este detalle interesantísimo de esa encuesta. Y yo quiero que sea tú que lo leas. Aquí hay un dato interesante. léelo. Tasa de rechazo. Es para que hagamos esta cosa dinámica. Lee la tasa de rechazo, amigos televidentes, nos estamos refiriendo a la entrega de Galo, los resultados de la encuesta de julio del 2015, que colocaban a Danilo Medina con 62.6, como ustedes pueden ver en su pantalla, y le daba un 17%, ¿verdad?, a Luis Abinader. ¿Cuál era la tasa de rechazo en ese momento, Henry? Bueno, de Luis Abinader aparece con la tasa de rechazo más alta, con un 14.4%. Sí. De ciudadanos que afirmaron que nunca votarían por él. Dice, nunca escogerían a Antún, bueno, ya esos son nosotros. No, a Danilo. A Danilo. Búscale Danilo. Entonces, No, pero repite la tasa de rechazo de Luis Abinader. 14.4%. Oigan bien, amigos televidentes, Un 14.4%. 7.7% nunca votaría por Danilo. Por Danilo. Entonces, ¿qué dice ahí la Galo? La Galo te dice a ti La mitad. que la tasa de rechazo de Danilo es la mitad de la tasa de rechazo de Luis Abinader en julio de 2015. Atiende, Henry, esto. Porque que yo traigo papel aquí, publicado por el mismo periódico. Yo quiero entonces que la Galo de ayer, tú le leas, Henry, por favor, la tasa de rechazo que dice la Galo en la publicada ayer. ¿A cómo estábamos ayer? 1 de febrero del año, Henry, 2016, ayer, ¿verdad? Sí. Ya dijimos la tasa de rechazo del 2015, julio. ¿Cuál es la tasa de rechazo, Henry, ahí? Bueno, dice aquí que según la investigación de Gallup, el 20.4% de los votantes dijo que nunca votaría por el candidato presidencial del PRM. El 19.8% expresó que nunca lo haría por el candidato a la reelección del PLD. Entonces, yo quiero que tú me digas. Pero es como pone el candidato a la reelección. No está bien, no está bien. Venenito, No, ya te fuiste, sí. Ya te fuiste. No puedes negar que aprendiste con, ¿verdad? Con Juan Bosch, que nos enseñó a leer entre líneas. Señores, oigan bien el ejercicio. Esto es un ejercicio muy simple. Que hasta Raúl Andrés, mi hijo, que tiene 14 años, yo digo, papi, escúchame bien, porque él sintoniza el programa cuando yo vengo los martes. Oigan bien, amigos televidentes. Henry le leyó a ustedes la tasa de rechazo de Luis Abinader en julio del 2015, 14.4, Henry, ¿verdad? Y la de Danilo, 7 punto algo, ¿verdad? Es decir, que la mitad. Resulta que la tasa de rechazo de ambos crece. Es decir, la de Abinader crece porque pasa de 14 a 20 y la de Danilo pasa de 7 a 19, casi a 20. Prácticamente quedan empatados en la tasa de rechazo. Un empate técnico en tasa de rechazo. Ahora, Henry, ¿cómo se explica eso de tasa de rechazo? Si los dos crecen en tasa de rechazo, ¿cómo se explica que crezca solamente Abinader y baje Danilo? Yo nada más quiero que tú me expliques eso. A ver, a los amigos televidentes, Henry se lo va a explicar a ustedes. No, pero yo creo que tú hagas el ejercicio. Si sube la tasa de rechazo, amigos televidentes, Henry tú lo acabaste de leer. Sí. Si sube de 14 a 20 la de Abinader y de 7 la de Danilo a casi 20,
ambas tasas de rechazo suben de los dos. ¿Por qué sube Abinader de 17 a 37 y baja Danilo de 62 a 51? De 17 a 37. A 37. Que estamos hablando de más de un 100%. Claro, entonces, y baja Danilo de 62 a 51. Explícame eso. Vamos a la pausa, vamos a explicarla después de la pausa. Entonces, ¿qué tú crees que ha pasado, Raúl, con estos números tan diferentes? Inconsistencias, el tiempo, ¿verdad?, no nos ayuda, pero es bueno que la gente vea que este tipo de cosas le hace mucho daño a la imagen, al prestigio que tiene Galo. Tú siempre lo has dicho, Henry, que Galo es esperada, él afirma inclusive, es la encuesta esperada en este país. Es verdad que hay otras firmas, pero Galo de la primera. Ya es emblemática, la gente la espera. Pero mira una cosa, Henry, lo que pasó en el día de ayer, el PLD, su comité político, convoca una rueda de prensa y entonces le pide unas explicaciones a Galo, porque el comité político del PLD da a conocer que hubo una encuesta en enero con unos resultados distintos que variaron, ¿verdad?, entre comillas, en apenas 11 días, y entonces el señor Acevedo, que preside Galo en el país, responde a este señalamiento, de que ese cuestionamiento público que le hace el PLD, que déjame decirte una cosa, Henry, desde el punto de vista político, para mí fue un error del comité político pero del bueno, PLD, pero lo importante, que esa es otra cosa, sí, pero ya está en el tapete la discusión, es lamentable también la respuesta que dio el señor Acevedo, fue una cosa penosa, uno lamenta que ¿Qué no fue lo tengamos, que dijo? No, una cosa ridícula, él argumentó de un llamado de retardo, una cosa que yo nunca había escuchado en mi vida. Además, la gran pregunta era la siguiente, y si él sabía eso, ¿por qué él aceptó que esos empresarios, ¿verdad?, lo contrataran para hacer esa encuesta en el mes de enero? Dijo que él quería porque lo aceptó. Prolongarlo más. No, pero porque lo aceptó. Si él sabe eso, ¿por qué aceptó el trabajo? Él dice que afectó los resultados, la calidad de los resultados. El asunto de diciembre del pero, está bien, pero yo vuelvo a lo mismo. ¿Por qué no se lo digo a los empresarios? Mire, yo no puedo hacer ese trabajo porque aquí va a ocurrir esto. Vamos a esperar febrero. Pero rápidamente, Henry, hay un detalle. Galo nos tiene acostumbrado a que hace siempre en noviembre, diciembre del año antes de las elecciones de presentar resultados de encuesta. En esta ocasión no lo hizo, Henry. ¿Tú te acuerdas que yo lo dije aquí en este programa? Sí, no lo hizo. Incluso desde julio ahora a febrero, ¿cuántos meses han transcurrido? No es normal que en años electorales Galo haga Pero recuerda eso. que Galo exige la contrata y el periódico hoy parece que tiene el derecho. Hay una situación ahí. Eso. Entonces, el mismo Acevedo dijo que ya dentro de un mes, entiéndase en marzo, va a haber otra entrega de Galo. Y la última, obviamente, será en el mes de abril, como siempre o tradicionalmente. Pero ahora viene la Greenberg y ahora vienen otras encuestas, porque yo pienso que también ahora el escenario político cambia después del encuentro del domingo, donde se dieron la mano Danilo Medina y Leonel Fernández, porque todas las expectativas estaban cifradas en si Leonel iba o si no iba, porque esto involucraba la integración de las dos fuerzas más importantes del PLD integradas ya en la campaña, y hoy salen los periódicos que ya se están conformando los equipos de campaña, que los frentes estarán a cargo del presidente Leonel Fernández, Margarita Cedeño de Fernández, la vicepresidenta, Danilo Medina y Miguel Vargas Maldonado, que saldrán a la calle y que ya este fin de semana ya hay proyectado un recorrido por toda la región sur. Es decir, ahora es cuando realmente comienza la campaña. Vamos a ver cómo se refleja esto en las encuestas a partir del próximo, qué sé yo, finales de este mes, cuando empiecen otras encuestas ya a salir, porque también van a venir conjuntamente con eso, como dije en principio, estallidos sociales, huelgas como la de Ariel Suero, que es más política que realmente reivindicativa, con miras al proceso electoral, y eso lo manejan empresarios que tienen interés también político, que están detrás de esa fuerza política y que buscan manejar parte del presupuesto. Así es. Eso es lo que se está moviendo ahí. Señores, gracias por acompañarnos. Raúl, nos vemos el próximo martes. Así entonces. Es, Dios mediante. Señores, gracias a ustedes. Hasta mañana a las 10, aquí como siempre, más allá de las noticias.